No sé si ustedes ah, conocen un evangelista, pastor, Tony Campolo. Ha escrito muchos libros y pues él en uno de sus viajes se encontró en Honolulu, Hawái, y parece que llegó tarde a la ciudad y tenía hambre y era en la madrugada, como las 3:30. Buscaba dónde comer algo y se fue a un restaurante, no sabiendo que era un lugar donde van las prostitutas a comer, y se puede imaginar ese área donde él se metió no sabiendo. El restaurante que tiene un bar, él se sentó cuando se dio cuenta que había prostitutas ahí, y escuchándolas, una se levantó y dijo: mire, mañana es mi cumpleaños. Una muchacha joven: mañana es mi cumpleaños, anunciando a sus compañeras. Y otra respondió le dijo a ella: ¿y qué? ¿Y qué importa? ¿Qué querés? ¿Que te celebramos tu cumpleaños? ¿Que compramos un pastel? Y vamos a contarte happy birthday. Y ella: ¿por qué eres tan rudo? Pues, grosera conmigo. Siempre me estás tirando al piso. ¿Para qué celebrar mi cumpleaños si nadie en mi vida ha celebrado mi cumpleaños? Dijo esta joven. Y Tony Campolo está escuchando esta conversación. Y él decidió, después de que se fueron ellas, se fue al que estaba trabajando ahí en el bar. Oye, yo quiero celebrar un cumpleaños, ¿me ayuda? Mañana, a esta hora, a las 3:30 de la mañana. Sí, claro que sí, yo compro el pastel. Y entonces vino la próxima noche, a las 3 de la mañana, decoraron el lugar, prepararon el pastel y todo, y cuando entró la muchacha, comenzó el pastor a dirigir a todo el mundo: vamos a cantar happy birthday, feliz cumpleaños. Y la muchacha estaba en shock, no pudo creer que alguien le estaba cantando, celebrando su cumpleaños, y se le salían las lágrimas. Y entonces el pastor dijo: bueno, ahora después de que terminó cantar, venga, mija, quiero orar por usted. Y oró por ella. Y después de esa oración, el que trabajaba ahí en el bar, el que le ayudó a organizar esto, dijo: yo no sabía que tú eres pastor, eres ministro. ¿Qué clase de iglesia? ¿De dónde vienes? Porque se puede imaginar escándalo, hermano, un pastor entrando en una situación como esa y celebrando y tratando con prostitutas. Algunos quizás le hubieran quitado las credenciales, no sé. Pero él respondió y dijo: yo vengo de una iglesia que celebra el cumpleaños de prostitutas a las 3:30 de la madrugada. ¿Por qué él dijo eso? ¿Qué estaba haciendo este varón? Él se hizo amigo a pecadores. Se hizo amigo a una muchacha que nadie le celebró su cumpleaños, para que pudiera experimentar el amor de Dios. Y hermano, quiero traerle este mensaje que Dios nos llama. Sí, Dios nos llamó para cumplir la gran comisión. Amén. Estamos aquí para expandir el reino de Dios, de hacer discípulos. Mateo 18:20 dice que ir a todas las naciones o grupos de etnia y hacer discípulos donde quiera que nos encontramos. Pero yo vine a decirle, hermano, que para ser discípulos tenemos que ser amigos a los pecadores. No amigos al pecado, no es que vamos a pasarle la mano al pecado, no, ser amigos a pecadores, con el propósito de hacer discípulos de ellos. Yo quiero que ven conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a ver aquí cómo Jesús fue amigo a un pecador, que luego lo hizo en uno de sus discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 27. Y vamos a considerar el versículo 27 al 32. ¿Lo tienen? Dice amén. Amén. Vamos a leerlo. Voy a leerlo primero y luego entramos en mensaje. Lucas 5, 27 al 32 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo:
sígame. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Versículo 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo quiero que observen conmigo, queridos hermanos, 3 cosas que hizo Jesús para ser amigo de un pecador llamado Leví. Y el primero lo vemos en el versículo 27. Después de estas cosas salió Jesús y vio a Leví, el publicano, y lo llamó y le dijo: sígame. ¿Cuál es la primera cosa que hizo primeramente Jesús para ser amigo? Lo buscó intencionalmente. Hermanos, si vamos a cumplir la gran comisión, también nosotros intencionalmente a los pecadores hay que buscarlos. Eso fue la misión de Jesús. Lo hizo con la mujer samaritana. Lo hizo también con Zaqueo más adelante en este mismo libro. Buscaba intencionalmente al pecador para rescatar su alma. Me es interesante que esta historia, lo que viene en el contexto antes, los versículos 17 al 26, es la historia de cuando Jesús sanó al paralítico. Quizás usted conoce la historia. 4 amigos. Llevó a su amigo que era paralítico en un lecho. Llegó a la casa donde estaba Jesús. Jesús estaba enseñando. En el versículo 17 dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús estaba enseñando. Y estos muchachos no pudieron llegar porque la intención de ellos era llevar a su amigo paralítico a los pies de Cristo para que él lo sanara. No había cómo entrar. Entonces decidieron: vamos a ir al techo. Y ahí por la tejada bajaron, abrieron ahí un hueco y bajaron al hombre y lo bajaron a los pies de Cristo, al frente de Cristo, interrumpiendo lo que él estaba enseñando. Y Jesús, cuando vio esto, admiró la fe de esos 4 amigos. Y luego le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. Y había fariseos, había escribas, los religiosos. Eso es lo triste para mí en esta historia, que los religiosos rechazaron a su propio Mesías. Y ellos murmuraban: ¿y quién es este para perdonar pecados? Jesús, sabiendo sus pensamientos, dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Eres sano o te perdono tus pecados? Mirando al paralítico, Jesús le dijo: para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad y potestad a perdonar los pecados de los pecadores, le dijo al paralítico: levántate, llévate tu lecho y vete a tu casa. Al instante el hombre se levantó sano, se fue y hizo lo que dijo Jesús. Y la gente se quedaron asombrados. ¿Por qué Jesús hizo eso, hermanos? Sanó al hombre paralítico para mostrar que él tenía la autoridad para perdonar los pecados. Eso fue la misión de Jesús, de venir a este mundo caído, perdido, pecaminosa, para sanar su vida espiritual, para perdonar sus pecados. Entonces llegamos a la historia de Leví que acabamos de leer. Teniendo eso en mente, Jesús vino a perdonar pecados. Y él buscó a este hombre para perdonar sus pecados. Leví era uno de los apóstoles que tenía Jesús. Quizás el trasfondo de este hombre era más malo, porque él era publicano. Publicano eran recaudadores de taxes. Era judío, trabajaba por un gobierno romano que era gentil. Los judíos odiaban a esa gente. ¿Por qué? Número 1, porque trabajaban por gentiles. Número 2, ellos cobraban los taxes bien altos. Le robaban el dinero prácticamente de la gente. Si nosotros nos quejamos hoy en día de los taxes que tenemos que pagar, imagínense en aquel entonces.
era el punto que eran odiados estos publicanos. Los marginalizaban, los fariseos no querían nada que ver, oraban en el templo. Y yo te doy gracias que no soy como ese publicano ahí, sucio y que nos roba el dinero. Pero Jesús miró a este hombre con ojos de compasión. Se conmovió a ver el estado de su espiritualidad. Él miró con ojos compasivos, como lo miró a los 5,000 que Jesús alimentó, o con los mismos ojos como él miró a la mujer sorprendida en adulterio. Leví era un hombre que se sentaba solo, procuraba por nadie y vivió por sí mismo. Él no tenía amigos fuera de los otros compañeros. Sin embargo, Jesús lo buscó. Fue intencional, fue a buscarlo, a perdonarlo y a hacerlo uno de sus discípulos. Imagínense, escándalo. Pero hermanos queridos, Dios a eso mandó a su Hijo. Dios está en el negocio de buscar almas. ¿Cuánto le da gracias a Dios que Dios te buscó, Dios me buscó, envió a alguien o personas que nos habló de Jesús, se sentó con nosotros, abrieron la Biblia para explicarnos el amor de Dios? Y por eso podemos estar aquí disfrutando de la presencia, de la relación de Él, perdón de pecado, y algún día estar en eternidad con Él. Cristo fue apasionado a buscar almas. Había un hombre británico inglés, se llamaba John Newton. Este hombre se crió en la iglesia como niño. Su mamá era una santa, su esposo era un bandido, era un hombre bien perdido en el mundo, murió joven cuando John era un pequeño, niño. Y el papá de John Newton era marinero, tenía su barco. Y cuando él llegó a la adolescencia, se metió en lo que su papá hacía. Y ahí se perdió. Se fue al mundo, a la bebida, las mujeres. Tan vil era este hombre que los mismos marineros de su propio barco lo odiaban a veces porque era malo, los trataban mal. Era bien cruel. Pero en una noche, en el 1748, John Newton enfrentó una tormenta que él pensaba: hasta aquí llegué, aquí voy a naufragar, aquí nos vamos a hundir, se pierde todas las vidas de mi barco, incluyendo la mía. ¿Y sabe lo que él hizo? Y le damos gracias a Dios por esa semillita, esa semilla poderosa que las madres siembran a sus hijos. Qué importante, mamá, papá, sembrar en sus pequeños cuando son pequeños, y cuando están grandes son monganzones, no importa, pero darle la palabra de Dios, porque tarde o temprano esa palabra va a hacer su obra. En el momento donde él estaba desesperado, temiendo que iba a perder su vida, levantó sus ojos hacia el cielo: el Señor, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Yo voy a dejar de vender seres humanos como esclavos, como si fueran animales. Yo voy a dejar este negocio y te voy a servir. Te lo prometo, Dios. A veces gente hace muchas promesas cuando ven que su vida está en la línea, ¿verdad? A Dios. Pero gracias a Dios, él mantuvo su palabra. Dejó de ser un negocio de vender esclavos. Y luego se metió e influenció a un amigo que era un legislador y hizo campaña en contra de la esclavitud, que finalmente no sé qué año en Inglaterra se eliminó la esclavitud. Y él entró al ministerio. No quería aceptarlo en el instituto bíblico porque era tan vil la reputación de ese hombre. No querían que Dios lo cambió, pero se hizo ministro, entró, estudió y escribió cientos de himnos. Y uno de ellos, quizás bien conocido, que se llama Sublime Gracia, Amazing Grace, porque él experimentó la gracia sublime de Dios, porque Dios lo persiguió. Quizás el mundo perdió esperanza de que este hombre de algo bueno va a salir de él, pero Dios lo siguió, Dios lo siguió. Hermanos queridos, Dios nos dio la asignación de buscar intencionalmente a nuestro vecino, al compañero del trabajo, young people que están aquí, young people in the university or in college. God has given you the assignment. If you are saved, si has sido nacido de nuevo, tenemos la responsabilidad de anunciar la buena nueva al compañero.
compañera. Hay que buscarlos intencionalmente. Jesús lo hizo. Y mira la segunda cosa que hizo Jesús para ser amigos de pecadores con el propósito de salvarlos. Está en el versículo 28-29. ¿Qué hizo Leví? Levantándose, dejó todo y le siguió. E hizo un gran banquete en su casa. Estaba tan agradecido ese hombre, se arrepintió, confesó todo lo malo que él hizo y siguió a Jesús. Y él hizo un banquete tremendo, invitó a sus compañeros. Mire, cuando la segunda cosa que tenemos que hacer es, hermano, después de buscarlo intencionalmente, hay que traerles a ellos la presencia de Dios. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que estar lleno de la presencia de Dios. Hay que recordarnos, hermano, cuando estamos viviendo en el mundo, estamos representando el reino de Dios. Hay que traer la presencia de Dios intencionalmente a ellos. Y cuando lo hacemos, el pecador que sabe que es pecador y sabe que está perdido, necesita perdón, va a mostrar gratitud. Leví mostró un gran gratitud y celebró a Jesús, celebró su nueva vida en Cristo con un banquete. Sabe, pecadores que son ofrecidos el perdón de Dios mostrarán una gran gratitud. Qué bueno, hermanos. Nosotros tenemos que llevar la presencia de Dios a ellos. Cuando traemos la presencia de Dios, se acercarán los pecadores. Muchos, los que estaban ahí, la gran mayoría, eran publicanos, porque no tenía más amigos. Pero querían venir. Querían ver quién era este hombre llamado Jesús, que era amigo a los pecadores. Porque ellos sabían que los fariseos, los líderes religiosos, y qué triste, hermano, los líderes de la iglesia aquel entonces rechazando a esos pecadores. No hay esperanza, no pueden recibir, no pueden entrar en el reino de Dios, nada de eso. Pero ellos escucharon, hay uno que sí nos acepta, sí nos ama, y querían escuchar de él. Yo estoy seguro que más de Leví, otros también se convirtieron al Señor. Aleluya. Cuando Jesús está presente, suceden cambios, hermanos, en la vida del pecador. Hay transformación. Nadie forzó a Leví a cambiar, a dejar su oficio, dejar su vida pecaminosa. Nadie lo forzó, era la presencia de Dios. Oh, hermano, que donde quiera que caminemos en este mundo, en el trabajo, que pueden decir, wow, cuando tú entres en un cuarto, el ambiente cambia. Qué lindo, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de la presencia de Dios. La presencia de Dios en el creyente es tener, hay unas cosas que hice en una lista, hay que tener pasión de Dios. Pasión. El que es nuestro superintendente allá en la Florida, era pastor de mi esposa en Puerto Rico para los 80s. Y él le puso ahí al cargo de levantar un ministerio para alcanzar la niñez de la ciudad. Y comenzaron en los housing projects, allá lo dicen los caseríos residenciales, niños de los proyectos donde no saben quién son sus padres, hay drogas, hay guerrillas y cosas así horribles. Y comenzaron a llegar a la iglesia diciendo malas palabras, y los hermanos de la iglesia preocupados porque nuestros hijos se van a contaminar con estos niños que están aquí. Y Doris pegó a llorar, Señor, a orar, Señor, ayúdame, dame amor para estos niños, son difíciles controlar, enseñar. Y el pastor escuchó sus oraciones y la llamó a la oficina, y Doris pensó, ay, que hice mal. Miren, es que cambia la manera de orar, ore por pasión. Ore por pasión, porque la pasión te va a llevar a ser más allá de lo que tu amor por estos niños pueden llevarte. Y luego hay que tener pasión, luego hay que tener el amor de Dios, ágape. Eso de sacrificarte, poner los intereses de otros antes de los suyos. Hay que tener misericordia, ser misericordioso, como Mateo 5 que Jesús enseñó. Y luego hay que tener el gozo del Señor.
El gozo del Señor. No seamos como algunos creyentes que son amargados y como si chuparon un limón y están siempre chupando limón y ponen una cara y no hay gozo en su vida. Eso no llama la atención a nadie, hermano, pero qué lindo cuando un cristiano, aunque estamos heridos, aunque la vida nos ha dado unos golpes, a veces, hermanos, Dios nos llama a ser sanadores heridos, buscando a sanar vidas espirituales. Cuando nosotros tenemos una espada aquí, que alguien nos enterró, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. La presencia de Jesús, escuchen esto, hermano, la presencia de Jesús en nosotros requiere vivir con Jesús y no tanto vivir por Él. ¿Captaron? Hay que vivir con Él. Porque muchas veces, especialmente nosotros que servimos en la obra del Señor y tenemos años, si no tenemos cuidado, descuidamos nuestro tiempo a solas con Dios, en la oración, nuestra devoción con Él, la lectura, el estudio de la Biblia, la oración. ¿Y qué pasa cuando perdemos eso y seguimos sirviendo al Señor en la iglesia? Nos ponemos amargos, cualquier cosa nos molesta, el corazón se va poniendo duro. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuando cuidamos de vivir con Él, trabajar o vivir por Él, va a caer en su sitio, en su lugar. Procuremos, hermanos, tener el corazón de Dios para llevar la presencia del corazón de Dios al pecador. Aleluya. Porque si no, nos convertimos con los fariseos. Así fueron los fariseos, tenían un corazón cínico, corazón duro hacia el pecador. Los que no eran como ellos, allá ellos. Qué triste, qué mal testimonio. Pero aquí eso no sucede, amén, gloria a Dios por eso. Aleluya. Pero cuidémonos, hermanos, porque sin darnos cuenta podemos caer en esta trampa. Cristo intencionalmente buscó al pecador. Segundo, su presencia estaba ahí para transformar. Él nos llama a buscar ese vecino, ese compañero en la universidad, en el trabajo, en el supermercado. Hay el autor Ed Stetzer, el autor de uno de los libros que él escribió para plantación de iglesias, dice esto. Él plantó no sé sin número de iglesias y donde quiera que Dios lo enviaba en la ciudad, él intencionalmente iba a una gasolinera donde se iba a plantar la iglesia, al mismo supermercado, al mismo banco, sucursal del banco, al mismo farmacia, todo intencionalmente para que lo conocieran a él y él puede conocer a él, establecer relación. No importa cuán caro era la gasolina, él decía, para ganar almas, para hacer los discípulos. Hay que llevar la presencia de Dios al que está necesitado, hermanos. Lo tercero que yo veo aquí, quiero que observen conmigo el versículo 30 al 32. Leímos que se quejaron los fariseos y murmuraban diciendo a los discípulos: ¿y por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Cristo, la respuesta de Cristo fue: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 3 preguntas se puede resumir lo que Cristo respondió. ¿Quién necesita un doctor? ¿Los que están sanos? No, los enfermos. Versículo 31. Segunda pregunta: a quién llama Jesús? No a los justos. Versículo 32, a los pecadores. ¿Y cuál es el requisito? ¿Qué es lo que requiere Jesús? Versículo 32, que pecadores se arrepienten de sus pecados. Hermanos, vemos un balance perfecto en Cristo. Era amigo de pecadores, pero nunca pasó la mano al pecado y nunca excusó el pecado. No, hermanos, no vamos a ser pecadores, no vamos a amar el pecado, no, pero vamos a amarlo. Él, cuando ministró a la mujer samaritana, le señaló sus pecados delicadamente, respetuosamente, de una manera que ella dijo: este es un profeta
Y luego cuando Cristo se reveló que yo soy el Mesías que ustedes están esperando, los samaritanos y los judíos, se abrió los ojos y fue y se convirtió en un evangelista. Queridos hermanos, lo tercero no debemos hacer es condenarlos. Hay que buscarlos intencionalmente. Hay que traer la presencia de Dios, y para tener la presencia de Dios tenemos que ser llenos, sensitivos continuamente. Y tercero, no condenarlos. Jesús nunca condenó a un pecador de sus pecados, sino lo invitó a arrepiéntete. Arrepiéntete. Aleluya. La compasión de Jesús y no la condenación fue que cambió a Leví. Y eso va a cambiar a otros a través de nuestra vida. Somos las manos extendidas de Cristo. ¿Cuánto dice amén? Hermanos, no tenemos que preocuparnos de tratar de convencer a nadie que son pecadores, que necesitan a Cristo. Simplemente tenemos que anunciar que todos somos pecadores. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Él nos ama. Presentarle el evangelio, presentarle nuestro testimonio. Cuéntale qué hizo Dios por usted, qué hizo Dios por nosotros, y dejar que el Espíritu Santo trabaje en esa alma. Pero hay que estar dispuesto, hay que buscarlo, hay que invitarlo a cenar, a comer un taco, a tomar un café, hermanos. Invítalo, vamos a hacerlo intencionalmente. Yo sé que la iglesia lo está haciendo. Hay un ministerio muy lindo. Me contó el pastor. ¿Cómo se llama? 5 minutos. En Bula que se ve, todos deben tomar 5 minutos. Todos de la iglesia debe estar en ese ministerio. 5 minutos en el trabajo, en el banco, 5 minutos al vecino, 5 minutos en la universidad. Y veremos la gloria de Dios. Veremos almas llegar a los pies de Cristo. Dios nos llamó a cumplir la gran comisión, queridos hermanos. Fuimos salvos para servir a otros que necesitan a Cristo. Y para hacerlo necesitamos ser amigos del pecador. Hay que establecer relación. No amigos del pecado, pero estar donde ellos están, con las buenas nuevas. ¿Cuánto dice amén, hermanos? Pónganse de pie conmigo, por favor. Vamos a orar, vamos a responder a lo que Lucas nos escribió, lo que la vida de Cristo, su ministerio. Porque Él nos llama a hacer lo mismo, ser amigos de pecadores. Aleluya, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu linda presencia. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias, oh Dios, por el ejemplo de tu Hijo, quien vino y nos enseñó cómo amar a este mundo. Porque de tal manera amaste el mundo, Señor, que te diste tu mejor. Diste a tu Hijo primogénito Jesús, para que todo aquel que cree en Él no perezca. Ese es tu corazón, que nadie perezca, nadie se pierde, se va al infierno. Dios, inquiétanos en esta tarde. Sácanos de nuestra comodidad. Perdónanos nuestra indiferencia hacia el pecador alrededor de nosotros. Padre, perdónanos. Cuando entramos al supermercado, al banco, al trabajo, Señor, que podemos poner tus lentes, quitar los lentes nuestros y poner los tuyos para ver lo que tú ves. Y recordar que alguien vino, alguien se hizo amigo a nosotros, alguien se relacionó con nosotros para llevarnos a tus pies. Oh Padre, gracias. Gracias por la Iglesia Comunidad Cristiana Emanuel. Señor, unge tu pueblo aquí, Señor. Que siguen expandiendo poderosamente tu reino hasta que vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya.